¿Qué tal? Buena tarde. Vamos a presentar el diseño del transformador de alta frecuencia con la técnica de geometría del núcleo. Es importante recalcar que este diseño es un resumen de los pasos que el autor Colonel T. M. McLean presenta en su libro Transformer and Inductor Design Handbook. ¿Sí? El libro, en su versión digital, bueno, por ahí algunos compañeros lo pueden accesar. Perfecto. Entonces, son 25 pasos. De esos 25 pasos, les voy a indicar hasta qué paso es necesario para llegar ya a los datos suficientes para implementar el transformador. Lo primero que necesitamos son los datos. Estos son todos los datos que necesitamos. En este caso, vamos a hacer el diseño de un transformador aplicado a convertidores de potencia donde va a tener dos secundarios. Uno va a energizar a un rectificador de onda completa con tap central y otro secundario un rectificador de onda completa con puente. Digamos, esto es un diseño bastante completo. En la práctica, muchas veces necesitamos nada más un primario y un solo secundario, y el secundario puede ser de toma central o puede ser para puente. Pero en este caso lo estoy presentando para que sea más completo. Necesitamos el voltaje de entrada, en este caso vamos a requerir 24 volts. 24 volts de CD se van a aplicar aquí. Acuérdense que este es un convertidor de potencia. Entonces, cuando hablo de 24 volts CD, no quiere decir que son exactamente 24 que voy a energizar todo el tiempo. Dependiendo de la topología que yo utilice, que puede ser un flyback, un push-pull, un medio puente, un puente completo, un forward, por aquí va un arreglo de transistores que lo que va a hacer es conmutar la fuente de voltaje de 24 volts hacia el primario, ¿sí? Para que no haya confusión. Necesitamos un voltaje de secundario 1 de 5 volts a una demanda de corriente de 4 amperes, un secundario 2 de 12 volts a una demanda de corriente de 1 ampere, y la frecuencia a la que queremos que esté conmutando, trabajando, la palabra correcta es trabajando, operando este transformador de 100 kHz. Una eficiencia del 98% y un factor de regulación del 5%. El factor de regulación siempre debe estar ligeramente por debajo de la diferencia que resulte de 100 menos la eficiencia que estemos indicando. Esa es digamos, el tip de diseño. Vamos a considerar la caída de voltaje en los diodos de 1 volt porque la corriente que vamos a demandar es bastante alta, si 1 ampere, ya los 0.7 volts he explicado en otros videos. Por ejemplo, tengo videos de dispositivos donde explico el por qué los 0.7 volts es correcto cuando la demanda de corriente es de algunos centenares de miliamperes. Pero si la corriente ya crece, en este caso a 1 ampere o 5 amperes, 4 amperes acá, pues entonces ya es prudente indicar una caída de 1 volt. La densidad de flujo va a ser de 0.05 teslas. Esta es la densidad de flujo, digamos, indicada para las ferritas que vamos a utilizar. Ahorita voy a indicar cuál es. El factor de utilización de ventana va a ser 0.4. Este factor de ventana, McLean lo indica muy claramente en su libro, pero esto se logra si nosotros estuviéramos devanando, si lográramos mantener la tensión y que todas las espiras quedaran perfectamente pegadas. Como lo vamos a hacer manual, entonces yo recomiendo utilizar un factor de ventana de 0.3 o máximo 0.35. Y la temperatura máxima de operación, a la demanda completa de corriente en los dos devanados, 25 grados centígrados. Una vez que tenemos esto, entonces lo primero que necesitamos hacer es ver, analizar el efecto pelicular que se da en los conductores cuando se trabaja a alta frecuencia, porque acuérdense que estamos trabajando a 100 kHz. Entonces, la profundidad en la cual se da el efecto pelicular está dado por esta expresión, donde la profundidad, en este caso simbolizada con E, es igual a un factor 6.62 entre la raíz de la frecuencia, la raíz cuadrada de la frecuencia. Y esto me da el valor de profundidad. ¿Qué indica ese valor de profundidad? Voy a hacer un dibujo rápido. Lo que me estaría indicando es lo siguiente. Yo tengo el conductor de esta manera. Entonces, a esta frecuencia de 100 kHz, aquí va a haber una profundidad que la vamos a llamar E, que es esta, que estoy indicando acá. Este sería el valor de profundidad. Y lo que está indicando es que de acuerdo a teoría bastante fuerte ya analizada, la corriente prácticamente se va a distribuir solamente en esta área. Y esta pequeña área del centro deja de trabajar la corriente en corriente alterna. Acuérdense que esta es corriente alterna. Si yo aumentara la frecuencia, por ejemplo, a 1 MHz, voy a encontrar que este valor disminuye y entonces la franja por donde circula la corriente pudiera ser algo así. Sería esto. Y toda esta área no se utiliza. Por eso es importante trabajar primero, antes de realizar el diseño propio del transformador, determinar cuál es la profundidad del efecto pelicular. Bueno, una vez que tenemos la profundidad,
Entonces, por ecuaciones simples, puedo calcular el diámetro del conductor adecuado a esta frecuencia, ¿sí? Y entonces ya obtengo el diámetro, puedo calcular el área del conductor, que lo tengo aquí presente, y entonces voy a tener un área, voy a necesitar un área de 0.00137, que es equivalente a 1.37 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. Acuérdense que estas tablas que vienen en McLiman, o las pueden conseguir en la red, en algún otro libro especializado, están en centímetros por 10 a la menos 3 o en milésimas circulares. En mi caso, yo voy a trabajar centímetros por 10 a la menos 3. Y encontramos que de tablas, este es el calibre, el estándar americano, ¿sí? Entonces encontramos que el calibre número 27, por ejemplo, vean el dato de área de barra, esto sin recubrimiento, y el área que aparece acá, esta área es considerando el sintético, que en este caso es el barniz. En principio se utiliza esta columna. Entonces, el calibre 27 tiene un área de 1.02. Yo necesito 1.37, quedo por debajo. El calibre 26 ocupa un área de 1.28, está muy cercano, porque el calibre 25 se pasa. Entonces, en nuestro caso, para este ejemplo, la recomendación es que utilicemos el calibre 26. Vamos ahí está el calibre 26, que es lo que marco aquí. Y entonces lo que estamos indicando con este primer cálculo que es que el conductor base con el cual vamos a formar a partir de N hilos y que soporte la corriente cada secundario va a ser el calibre 26. Entonces, este es el primer paso que hay que hacer. Bien, ya una vez que tenemos seleccionado el calibre, ahora sí el paso 2 es calcular la potencia de salida del transformador, que es la contribución de la potencia de salida de cada uno de los secundarios. Aquí lo tenemos. Con la potencia de salida total de los dos secundarios, calculamos la potencia total en el secundario de mi transformador. Y aquí la tenemos, 47.8 watts. ¿Sí? Muy importante porque McLiman nos indica parámetros de ajuste. Por ejemplo, este parámetro U para el cálculo de la potencia aparente va a depender si utilizamos de derivación central sería 1.41, pero si utilizamos derivación simple, que es para energizar un puente de diodos, se utiliza un parámetro U igual a 1. Es muy importante que todos estos datos de parámetros constantes, coeficientes que vamos a ir viendo, siempre los estén revisando. Ese fue el paso 3. El paso 4, calculamos la potencia aparente reflejada al primario. ¿Sí? La potencia aparente reflejada al primario, pues simplemente el producto potencia de salida entre la eficiencia por el factor U más la potencia del secundario. Todo lo conocemos, en este caso U es igual a 1.41. Tenemos la potencia entonces aparente. Con la potencia aparente se calcula la condición eléctrica KE. Sí, es una fórmula ya desarrollada donde depende, fíjense, es 0.145 por un factor KF al cuadrado, donde KF va a depender si la forma de onda que con la que voy a energizar o obtener en el secundario de mi transformador es cuadrado o estenoidal. En convertidores de potencia se utilizan formas de onda cuadradas, por eso es que vamos a utilizar 4. Pero existen los cuasi-resonantes donde las formas de onda son senoidales. Si ese fuera el caso, KF valdría 4.4. Muy importante que determinen cuál es la forma de onda a utilizar. En nuestro caso es 4 porque es una señal cuadrada. F es la frecuencia de operación, BM la densidad de flujo, ¿sí? Que ya también la habíamos indicado, y el factor de ajuste de unidades. Ya que tenemos KE, ahora sí calculamos la constante geométrica del núcleo, que es donde se basa el diseño. Y la constante geométrica del núcleo, en este caso, sale de 0.0177. Nos podríamos quedar aquí. No es necesario hacer otro cálculo. Pero McLiman dice que como se va a utilizar un hilo base para minimizar las pérdidas por efecto skin, entonces tendremos que hacer un ajuste a la frecuencia de operación para la constante geométrica del núcleo. Y el ajuste es el valor calculado por un factor denominado 1.35 y me da el nuevo valor de KG 0.02, 0.0239. Con el KG, ahora sí, dependiendo del núcleo que yo vaya a utilizar, en nuestro caso vamos a utilizar los núcleos geometría de TD29, busco el núcleo apropiado. Y entonces el núcleo apropiado es el ETD29 porque presenta un KG de 0.05 y yo necesito un KG de 0.02. ¿Sí? El ETD34, que será el siguiente núcleo, presenta un KG de 0.09, queda muy alejado.
Aquí la regla es buscar el núcleo. Si pueden tener diferentes núcleos, esta es la geometría del LTD29, pero tenemos más núcleos. Si tienen posibilidad de conseguir más núcleos, cada familia de núcleos y cada geometría que da el fabricante presenta diferentes rangos de KG. Entonces, dependiendo de la geometría, va a haber núcleos que ajusten mejor al KG que requieren en cálculo y va a haber núcleos que se alejen un poquito. En nuestro caso, vuelvo a insistir, como yo voy a trabajar con el TD29, que son los que tengo, entonces el núcleo que más se acerca es el TD29. Y, ahí está, y de ahí saco todos estos datos. Estos salen de las tablas que Maglima nos entrega o de las hojas de datos del fabricante del núcleo particular llamado ETD29. Ya que tengo eso, entonces ahora sí procedo a calcular el número de vueltas del primario. ¿Sí? Nuevamente, factor de ajuste de unidades, KF, que ya lo habíamos visto, 4, la densidad de flujo, la frecuencia y el parámetro AC, que es ya propio del núcleo. En nuestro caso salen 16 vueltas. Calculamos la densidad de corriente J. Aquí yo les recomiendo que en vez de calcular la densidad de corriente J, porque la densidad de corriente es muy sensible a qué tan acercado quedó el núcleo físico que voy a utilizar con respecto al cálculo. Si el núcleo físico está muy sobrado con respecto al cálculo, les va a empezar a dar valores de densidad de corriente un poco ilógicos. Yo lo que recomiendo aquí es que siempre utilicen una densidad de 250 amperes centímetro cuadrado, que es un valor normalizado, que es equivalente a 5 milésimas circulares. Entonces, vamos a utilizar 250 amperes centímetro cuadrado. Calculamos la corriente de entrada, que en este caso la corriente de entrada del primario va a ser de 1.61 amperes. Ya que tengo esa parte, ¿sí? Calculo el área de cable sin recubrimiento. ¿Qué área necesito para soportar la corriente de 1.61 con una densidad de corriente de 250 per centímetro cuadrado? Nuevamente, las fórmulas ya están dadas, simplemente estoy haciendo un resumen del procedimiento. Calculo el área sin recubrimiento, es decir, sin barniz, y me sale 0.00455. Este es el área total. Pero acuérdense que habíamos calculado un hilo conductor base, que es el calibre 26 con una área de 0.00128. Por lo tanto, divido el área total para soportar la corriente de 1.6 amperes entre el área de mi hilo base y me va a dar un valor de 2.5 que lo redondeo a 3 y quiere decir que voy a utilizar 3 hilos de conductor o de alambre magneto calibre 26 y los voy a trenzar. En clase ya he explicado por qué ese trenza está muy relacionado con la interferencia electromagnética y disminuir las capacitancias que dan entre conductores. Entonces, voy a requerir 3 hilos que los voy a poner en paralelo, los voy a trenzar y voy a hacer un buen soldado al inicio y al final de cada uno de ellos para soportar la corriente 1.6 del primario. Calculamos los nuevos micrón por centímetro, porque el fabricante de cables nos dice cuántos micrón por centímetro es para el calibre 26. Pero como voy a utilizar 3 hilos que los voy a soldar en los extremos, pues es el equivalente que quedan en paralelo. Entonces, los nuevos micrón por centímetro van a ser 1345 entre 3, 448.3. Estos son los micrón por centímetro, así por unidad de longitud. Calculo la resistencia del primario, que es el número de vueltas promedio que me da el fabricante para el núcleo, TT29, el número de vueltas del primario, porque estamos en el primario, los microohm finales que obtuve por un factor de ajuste de unidades, y entonces me da una resistencia de 0.045, es decir, 45 miliohms. Este valor yo lo podría corroborar ya cuando arme mi transformador y mida, sin energizar el transformador, la resistencia que presenta, en caso particular, el primario. Paso 15, calculo las pérdidas por cobre del primario, ahí están. Y ahora procedo a calcular el número de vueltas del primer secundario. Aquí es donde empezamos a insertar el valor o utilizar el valor del factor de regulación. Considero la caída de los diodos. Acuérdense que el primer secundario es para un rectificador de onda completa con tap central, por lo tanto, por cada semiciclo solamente conduce un diodo. Por eso es que aquí aparece un volt. Entonces, el número de vueltas secundario 1 va a ser 4.02, voy a usar 4 vueltas. Ya que tengo ese dato, prácticamente voy a repetir lo mismo. Calculo el área de cobre sin recubrimiento, calculo el área de cobre del secundario, 1. Lo divido entre el área del hilo base y me va a dar 9 hilos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tomar 9 hilos
o 9 conductores de calibre 26, los voy a trenzar y los voy a soldar adecuadamente al principio y al final, y me va a dar mi hilo conductor total a partir de 9 hilos base, que va a presentar en el paso 19 la nueva resistencia por unidad de longitud, que es de 149.4. Y ya con eso puedo calcular la resistencia del secundario 1, que es de 6.8 miliohms. Esta resistencia, si yo tengo un buen instrumento de medición a mi alcance, podría medir, ¿sí? O lo puedo medir. En el paso 21 calculo las pérdidas por cobre, pero ahora en el secundario 1. Ya tengo las pérdidas de cobre del primario, ahora del secundario 1. Calculo el número de vueltas del secundario 2. Y les decía, se empiezan a repetir pasos. Calculo el área de cable sin recubrimiento del secundario 2. ¿Sí? Y calculo a partir del área total que requiero para el secundario 2 y del área del hilo base, cuántos hilos de calibre 26 necesito para soportar la corriente que se me está pidiendo en el secundario 2. En este caso son 3 hilos. Calculo los nuevos micrómetros por centímetro, nuevamente, porque son 3 hilos que van a quedar en paralelo. Calculo la resistencia. Vean, es una resistencia de 25.8 miliohms. Esta es la resistencia del secundario 2. Y vamos en el paso 26. Paso 27, calculamos las pérdidas por cobre en el secundario 2. Y en ese momento tengo pérdidas de cobre primario, secundario 1 y secundario 2. Por lo tanto, puedo calcular las pérdidas totales en los dos secundarios y puedo calcular las pérdidas totales del primario y los dos secundarios, que le llamo pérdidas totales por cobre. Calculamos el factor de regulación para verificar si está dentro del rango que yo había propuesto al inicio, que es de 5%. Y me sale un factor de regulación de 0.66, es decir, que sin ningún problema lo puedo cubrir o obtener con el diseño. ¿Qué pasa si te sale mayor? Si salió mayor, tengo que revisar si hice un cálculo mal por ahí, o a lo mejor la eficiencia yo la estoy proponiendo demasiado cercano a 100 y con todo el tipo de núcleo que estoy utilizando, el tipo de calibre, no lo voy a lograr. Entonces, es muy importante que eso siempre esté por debajo, el factor de regulación, paso 30, esté por debajo del valor que yo propuse. Y prácticamente estamos terminando, calculamos los miliwatt por gramo, también es una fórmula, ya, este es un factor de ajuste, este es una constante, ya, por la frecuencia elevado a 1.51, la densidad de flujo elevado a 2.747, McNeeman indica por qué estos valores, calculo las pérdidas por núcleo, ya tenía las pérdidas por cobre, ahora calculo las pérdidas por núcleo y puedo tener las pérdidas totales del transformador. Quiere decir que las pérdidas para estas características de diseño van a ser de 0.336 watts. Calculamos los watts por área y eso nos va a permitir calcular el incremento de temperatura. Una vez que el transformador esté trabajando a su máxima demanda en los dos secundarios, esperamos un incremento de 7.69 grados centígrados. Mientras este valor esté por debajo de la temperatura ambiente o muy cercana, puede estar arriba de la temperatura ambiente, pero muy cercano, nos está indicando que el transformador por sí solo puede enfriarse. Pero si la temperatura que yo calculo en el paso 35 está muy alejada, muy por arriba de la temperatura ambiente, habría que pensar en una estrategia de enfriamiento. Y nada más para corroborar, paso 36, calcular el factor de ventana teórico con todos los datos. Aquí les presento las fórmulas. Y el factor de ventana teórico, el KU, se va a dividir en el factor de ventana debido al primario y el factor de ventana debido al secundario. El factor de ventana del secundario se subdivide en los dos secundarios, los calculo, ahí está. El factor de ventana del primario lo calculo, sumo, y lo que tienen que buscar es que este dato esté por debajo del 0.4 máximo recomendable que se indica en el método. En nuestro caso, 0.39 quiere decir que no hay ningún problema para lograr el diseño. Y finalmente les presento cómo quedaría nuestro transformador. Un primario que se va a energizar con 24 volts, va a consistir de 16 vueltas de calibre 26. Cada vuelta o cada conductor va a estar conformado por 3 hilos, va a presentar una resistencia de primario, en el primario de 45 miliohms y va a haber unas pérdidas por cobre de 102 watts. Perdón, pero estas no son las pérdidas por cobre. Una disculpa. La potencia que va a estar demandando el primario va a ser de 102.5 watts. El secundario 1, para entregar 5 volts, van a ser 4 vueltas conformadas de conductor calibre 26 y con 9 hilos. Es decir, voy a poner 9 hilos de calibre 26 y 4 vueltas. Una resistencia de primario
de 6.8 miliohms y una potencia desarrollada en el secundario 1 de 24 watts. Y el secundario 2, para entregar 12 volts, van a ser 9 vueltas, nuevamente, calibre 26, que es mi base. Voy a conformar de 3 hilos y la resistencia que voy a medir en este secundario va a ser de 25.8 miliohms y va a generar o demandar una potencia de 14 watts. En este momento tenemos nuestro diseño completo. Yo les decía que no es necesario hacer todos los pasos. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo puedo quedarme simplemente aquí, hasta el paso 24. Pero el paso 24 ya sé qué tipo de núcleo voy a utilizar, qué calibre base voy a utilizar, cuántas vueltas y cuántos hilos de calibre base para el primario, para el secundario 1 y para el secundario 2. Y del paso 25 en adelante, simplemente es para caracterizar las pérdidas de cobre, pérdidas del transformador, el factor de regulación, las pérdidas totales, el incremento de temperatura y corroborar el factor de ventana teórico KO. Lo que sigue ahora es, voy a proceder a mostrarles cómo se realiza el diseño. En este caso le llamamos artesanal porque lo vamos a hacer sin ninguna máquina, ninguna herramienta. Cómo lograríamos la realización de nuestro transformador para los datos requeridos al inicio. Entonces vamos a continuación a presentar los pasos de diseño. Bueno, vamos ahora a la parte experimental. Entonces, resumen, el transformador que vamos a diseñar es un transformador de primario, 16 vueltas, vamos a usar hilo base calibre 26 y 3 hilos para el conductor y las 16 vueltas. El primario 1 van a ser hilo base 26, 4 vueltas y cada conductor va a estar formado por 9 hilos. Y en el secundario 2 seguimos usando el calibre 26, 3 hilos para el conductor y 9 vueltas. Entonces lo que hice primero, calculé la longitud, que es el MLT del núcleo, que es el ET de 29, por el número de vueltas. Como el primario son 3 hilos y el secundario también son 3 hilos, entonces lo que hice fue sumar las 9 vueltas más las 16 vueltas, son 25 vueltas para tener un conductor de 1.6 metros de largo más una pequeña extra para tener las conexiones. Y entonces hice un hilo, corté 3 hilos de 1.7 centímetros aproximadamente, 1.7 metros, o lo que es lo mismo, 170 centímetros. Y entonces con eso tengo mi conductor, que ahorita se los muestro. Y después vamos a formar el conductor 2 para el primario 1, que van a ser 9 hilos de 25.6 centímetros para más una pequeña guarda. En este momento tengo formado ya aquí, ahí se alcanza a ver, calibre 26. Utilicé mi conductor calibre 26, mi alambre magneto. Ahí se alcanza a ver el trenzado. Ahí está ya el trenzado de mi conductor. Este es el de 3 hilos, me falta hacer el de 9 hilos. Pero les presento aquí cómo queda el trenzado del conductor. Ahí está. Vamos a dejar que enfoque. Ahí está. Ahí se ve el trenzado. No hay que tensionar. Cuando hagan el trenzado no hay que tensionar demasiado porque es cobre. Y el cobre, si ustedes lo van tensionando, se va alargando y entonces pierde las características de acuerdo al fabricante. Entonces ya no me indicaría los micrón por centímetro que me está dando el fabricante o los gramos por centímetro. Entonces hay que hacer un trenzado, perdón, con una tensión sin exagerar. Todo lo hice manual aquí en mi casa. Y entonces ahorita déjenme terminar el segundo conductor, que sería, acuérdense, este me va a servir. Ahí lo pongo, está todo el largo, nomás que lo puse de esta manera para que lo vean. Ahí está todo el conductor. ¿Sí? Les muestro una parte, no todo. Ahí está. De una vez aprovecho, aquí está el carrete que vamos a utilizar para conformar. Ahorita muestro el núcleo en una siguiente parte del video. Y entonces este conductor me va a servir para el primario y el secundario 2. Y el secundario 1 es el que voy a hacer en un momento. Bien, ya corté el conductor calibre 26 nuevamente. Ahí pueden contar, tenemos 9 hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Tiene sus 9 hilos y obviamente es un largo mucho menor. El cálculo me sale de 26.3 centímetros, entonces le di 28 centímetros a cada conductor, cada hilo base, calibre 26. Y lo que voy a hacer es mostrar después de que lo haga cómo queda el trenzado, que debe ser algo muy parecido al primer conductor. Este es de 3 hilos.
Este va a ser de 9 hilos. Bien, ya está mi conductor de 9 hilos. Los voy a poner junto con el 3 hilos. Ahí está mi conductor de 3 hilos. Acuérdense que eso me va a servir para las vueltas del primario y las vueltas del secundario 2. Y este me va a servir para las vueltas del secundario 1. Ahí está. Obviamente este es más corto, lo pueden ver. Aquí está. Y el otro pues es más largo porque necesito más vueltas. Bueno, ya que tengo esta parte de los conductores, lo que sigue ahora es empezar a devanar para empezar a enrollar en el núcleo, que lo vamos a mostrar aquí. Vamos a empezar a devanar aquí vamos a empezar con voy a devanar primero el primario y el secundario 2. En clase ya explicamos, ¿sí? Y voy a dejar el secundario 1 al final. Entonces vamos a proceder a devanar. Bien, ya tenemos nuestras 16 vueltas. Esto va a conformar el primario, ¿sí? Es muy importante que marquen, ahorita voy a poner una etiqueta en esta parte que es donde estoy iniciando el número de vueltas. Pongan una etiqueta a cada devanado donde inicia las vueltas y siempre devanen en el mismo sentido. De esa manera va a ser muy fácil controlar la marca del secundario o los secundarios si se requiere. En nuestro caso no lo vamos a necesitar para este transformador, pero por ejemplo, dependiendo si utilizan un transformador flyback, un forward, un push pull, un medio puente, puente completo, la marca es muy importante. Entonces, aquí es donde comienzan mis vueltas. Devané en este sentido, hice esto, fui haciendo así, haciendo de tal manera que aquí salgo, miren, ¿sí? Y aprovecho las terminales de mi conformador para ahí anclar mi alambre magneto. Ahí tengo mis 16 vueltas que conforman, acuérdense, aquí lo tenemos nuestro primario, vamos a ponerlo para que se vea, ahí está, ahí se ve, necesito 16 vueltas para el primario, ahí están, son al calibre 26, 3 hilos, que ya habíamos trenzado, entonces aquí lo tenemos. Para esta prueba bueno, sí voy a aislar, no iba a aislar, pero bueno, sí vamos a aislar, voy a aislar para que lo vayan viendo, entonces voy a proceder a cortar, dejamos un buen largo, con eso es más que suficiente, y con esto procedemos ahí está ya. Después tenemos que raspar adecuadamente los 3 hilos aquí, los 3 hilos acá. Se recomienda que raspemos bien, que quitemos todo el barniz y estañemos. Y este sería nuestro primario. Entonces voy a proceder a ponerle una marca a esta parte y vamos a continuar con nuestro secundario. En este momento acabo de devanar mis 9 vueltas del secundario 2. Entonces las tengo aquí. Aquí inicié el devanado. Ya puse, se dan cuenta, ya puse la marca del primario. Entonces ahorita voy a poner una marca en el secundario 1. Hice en el mismo sentido el devanado. Y entonces también pueden ver que ya puse el aislante. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, voy a poner aislante a esta parte. Y el conector, el cable que me sobra, que es aquí, estoy tensionando, lo voy a anclar en esta parte. Y después pondría las 4 vueltas restantes que me faltan del secundario 1. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer en un momento. En ese momento terminé mis 4 vueltas. Fíjense que cuando empezamos a tener más de un devanado, se empieza a complicar y hay que volverse un poquito mañoso en cuanto a cómo hacer el último devanado. Si se dieron cuenta, el primer devanado lo hice de este punto, devané y terminé en este punto. El segundo devanado agarré la otra terminal para anclar y empecé a devanar y terminé en este punto. Pero el tercer devanado, el último, como son 9 hilos, si yo lo comienzo de acá y van a ser 4 vueltas, se va a dispersar mucho conductor por aquí. Entonces lo que hice aquí fue comenzar en un extremo de este lado y devané en el mismo sentido, 4 vueltas, y voy a terminar en el otro extremo, acá, en esta parte. Entonces estoy iniciando aquí en esta parte, vamos a ponerlo ahí, aquí se ve, creo que ahí se ve mejor, en esta parte, ahí tenemos más luz, en esta parte estoy iniciando, empiezo a devanar mis 4 vueltas y termino en esta parte, ¿sí? Porque además es un poquito más grueso. Entonces lo que voy a hacer ahorita ya nada más es aislar, fijar bien y voy a proceder a poner el núcleo. Les presento ahora ya el transformador con sus núcleos CTD29. Vamos a sacar uno para que lo vean.
Ahí está. Para eso sirven estas conformadores. Estas bobinas son muy útiles, son un poco caras. La verdad es que yo siempre he visto que son caras con respecto a lo que cuestan los núcleos de ferrita, pero miren, ayuda bastante. Entonces ya están preparadas. Ahí va a entrar. Son al tamaño. Sí, esto es lo que se le conoce como el kit. Aquí lo que me faltaría nada más, que no lo voy a usar aquí. Aquí lleva unos clips. Ahorita los voy a sacar para que lo vean. Se ponen unos clips aquí y con esto ya hacemos la sujeción de los núcleos. Ahí está. ¿Sí? Acuérdense que este es el gap. Para transformador no se utiliza normalmente, pero si fuera el diseño de una bobina, esta distancia es importante porque nos va a ajustar el valor de inductancia. En este caso queremos un transformador. Entonces, así quedaría nuestra bobina, perdón, nuestro transformador. Ya está. Ajá, ahí así quedaría. Vean que todavía tengo bastante área de relleno. Ahí se alcanza a ver. Vamos a ponerlo aquí. Ahí se ve mejor, miren. Esta es toda la ventana de relleno que tengo. Entonces no tengo ningún problema para este núcleo. Acuérdense que el KG quedó ligeramente por encima, por arriba del valor calculado. Regresen a las notas donde se explica el diseño. Y pues bueno, lo que sigue ahora es, voy a buscar dos clips para ponerlos. Voy a quitar bien el barniz, todo. Lo voy a retirar bien para asegurar que haya buena conducción. Voy a estañar y con eso estaríamos preparados para probar nuestro transformador. ¿Cómo lo vamos a probar? En un momento más les digo. Bien, aquí están los clips que les decía. Necesitamos dos clips. Son al tamaño. Todo esto es el kit, perdón. El kit se compone de la bobina formadora, sí, el carrete, como en algunas partes se le conoce, los núcleos de ferrita al tamaño y los clips. Estos clips lo que se hace es ponerlos en esta parte. Pero se los voy a mostrar. Acá hay unas pestañitas. Miren, estas. Una de cada lado. No sé si se alcanza a ver. Aquí está. Y entonces lo que vamos a hacer. Estos ya son a la medida. Entran, pero perfectamente bien aquí. Ahí está. Ya tronó. Y ahora lo hacemos de este lado. Ah, perdón. Saqué uno grande. Perdón. Déjenme buscarlo. Ya lo encontré. Sí, aquí está. Es el tamaño. Entonces lo metemos ahí. En esta parte. Va a hacer clic. Yo ya lo voy a meter porque ya voy a proceder a hacer pruebas. Nada más por eso. Pero pues, aquí todavía faltaría. Ahí está. Perfecto. Este tiene un problemita. Ahorita lo arreglamos. Simplemente aquí como los tengo en una caja donde tengo todo apilado, posiblemente se haya dañado un poquito. Doblado. Pero es una cosa de nada. Nada más quiero que vean para qué me sirven estos clips. Yo creo que busco otro porque este no queda. Ya quedó. Mira, se acaba de botar. Son muy delicados estos clips. Tienen que, de hecho son para usarse una sola vez prácticamente, porque tantito se pierde una forma. Aquí lo voy a poner nada más de esta manera. Ahí está. Y ahí está, miren. Ya está conformado mi transformador. Yo para las clases, en sus prácticas, les recomiendo que no compren los clips. Los clips salen muy caros. Miren, para que esto quede y no se bote hay que apretarlo. No lo voy a hacer porque lo quiero reusar. Además de que a lo mejor quiero abrir otra vez. Entonces, el abrir y cerrar va dañando estos clips. ¿Qué es lo que hacemos? Mejor un cincho. Sale mucho más barato. Ponemos un cincho de largo y lo apretamos. Y funciona exactamente igual. Y más barato. Entonces, esto nomás es estética. Esto es para que tengan estética. Realmente nada tiene que ver con su diseño de inductor o su bobina. ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a estañar todo, voy a raspar, quitar bien ¿cómo se llama? El barniz, estañar, y lo dejo preparado para hacer la prueba. Y la prueba lo vamos a probar, lo vamos a realizar, una disculpa, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Para que esto funcione está pensado que aquí voy a aplicar un voltaje de 24 volts CDCD, pero esto es para un convertidor. Entonces lo que voy a hacer es aplicar una señal alterna cuadrada. Veamos mi generador hasta qué voltaje es capaz de entregar. Y si se dan cuenta, esto lo puedo ver como un transformador reductor con dos secundarios.
puedo sacar la ganancia. 5 entre 24 me va a dar una ganancia y verifico en el osciloscopio y el generador si eso es cierto. Y en este caso, no me acuerdo cuánto era acá, me parece que era más 12. Sí, pero bueno, en la parte del inicio del video viene el dato, nomás que se me fue. Verifico el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada y de esa manera, a la frecuencia a la cual yo diseñé todo este transformador, verifico que me está entregando a partir de una señal que va a depender de mi generador que tengo aquí en mi casa, que logre la ganancia requerida, ¿sí? A la frecuencia a la cual diseñé. Y con eso podemos probar nuestro transformador, ¿sí? Bien, ya tengo aquí mi transformador. Ya se lo había mostrado, ya está conformado, los núcleos, están los clips, ahí están. Y entonces en ese momento estoy midiendo la resistencia y la inductancia, en este caso del primario. ¿Sí? Ahí tengo la resistencia del primario. ¿Sí? Aquí inicié y aquí terminé. Aquí se ve. Déjenme mover este cablecito. Ahí está. Así para que no nos meta ruido. Como diría un gran amigo del CENIDE, que no me haga mosca. Ahí está. Entonces ahí tengo, estoy midiendo la inductancia del primario. En este caso, acuérdense que la prueba la estoy haciendo en kilohertz. ¿Sí? Estoy midiendo 708.6 microhenrios y una resistencia esperada de 0.07 ohms, es decir, que es algo así como 70 miliohms. Yo espero una resistencia de 45 miliohms. Entonces, realmente no estoy muy alejado del valor que yo estoy que calculé y que espero. Ahí está. Ahí está la resistencia. Ahora vamos a pasar con el primario 2 por la forma en que lo tengo conectado. El primario 2, bajo este para acá y me pongo aquí. Ahí está, ahí se ve. Ahí está la resistencia. Bien, vean. Este es el secundario 2, 223.4 microhenrios con una resistencia de 0.03 ohms, que es equivalente a aproximadamente 30 y algo miliohms. Nosotros esperábamos una resistencia, pueden ver cálculos, de 25.8 miliohms, quiere decir que quedó bastante bien este. Y por último, el primario 1, el secundario 1, que eso lo podemos visualizar porque es el conductor más grueso. Ahí está, acuérdense que les expliqué por qué hice esto. Ahí está. Entonces esperamos que... Ahí está, la inductancia 44, vamos a ver que estabilice, 45 microhenrios con una resistencia de aproximadamente 10, una decena de miliohms, porque no tengo más dígitos significativos, ¿sí? Entonces yo esperaba una resistencia, déjeme ver aquí, 6.8 miliohms, estoy midiendo una resistencia del orden de 10 miliohms, yo creo que es bastante adecuado. Bueno, la siguiente prueba ahora es, vamos a inyectar señal con el generador y vamos a verificar los secundarios. Bien, ya tenemos preparado ahora sí el experimento. Estoy aplicando, vean, aquí está mi generador, ¿sí? Esta es mi referencia y esta es la parte de mi generador. Lo estoy aplicando al primario, que ya había mostrado. Voy a mover tantito y se puede ver. Con esta sonda de osciloscopio estoy verificando, vamos a poner así para que se vea, estoy verificando el voltaje que estoy entregando al primario de mi transformador. Observen este dato, este lo vamos a utilizar. Primero, estoy en una frecuencia de operación prácticamente de 100 kHz y un voltaje de entrada pico a pico de 17, lo voy a cerrar a 17 volts. Está oscilando un poquito, pero vamos a cerrarlo a 17 volts. ¿Por qué estoy aplicando una señal sinusoidal? Porque como tengo una carga inductiva, el efecto reactivo me va a distorsionar mi forma de onda cuadrada. Lo voy a cambiar de este lado para que verifiquen. Estoy aplicando una señal cuadrada y entonces me la distorsiona. Acuérdense que esto está pensado para trabajarlo en un convertidor de potencia. Entonces en un convertidor de potencia yo diseño la fuente de voltaje para que pueda entregar la corriente necesaria. En mi caso, como el generador de funciones no es un equipo que entregue potencia, sino entrega señal, para la prueba vamos a utilizar una señal sinusoidal. Perfecto. Bien, ahora, fíjense bien, el voltaje de entrada que yo espero, con el cual diseñé este transformador, se lo voy a poner aquí, tantito, ahí está. Yo voy a aplicar 24 volts, una salida de más 5 y una salida de 2 de más 12. La ganancia individual de cada una sería, para el secundario 1 serían 5 volts de salida contra 24, me da una ganancia de 0.208.
El secundario 2 sería 12 volts de salida esperada. Siempre ando regañando a mis alumnos si yo cometo ese error. Hay que poner unidades. Ahí está. 12 volts entre 24 volts. Ajá, 24 volts. Ahí está, 24 volts. Y esto me va a dar... pero estamos acá. 24 volts, perdón, 24 volts. Ahí está. 12 volts entre 24 volts me va a dar una ganancia esperada de 0.5. Entonces, recuerden esto. Vamos a verificar la primera ganancia de 0.208 con la cual diseñamos nuestro transformador. Veamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es conectar la salida, sí, mi osciloscopio a mi señal del secundario 1, que está aquí. Acuérdense el video que presentamos. Y entonces, verifiquen. Tengo un voltaje de salida de 4.2 picos. Si nosotros nos vamos al cálculo, entonces el voltaje salida 2 es de 4.24 volts pico, por tanto la ganancia 2 es de 4.24 entre 17.249. Esta es mi ganancia que estoy ahorita verificando. ¿Qué ganancia yo esperaba? Una ganancia de 0.208. ¿Sí? Es decir, yo tengo 0.249 y yo esperaba una ganancia de 0.208 teórico. Esta es la medida y esta es la que estoy observando. Si estamos dentro de un rango bastante cercano a lo esperado. Ahora vámonos al secundario 2. Entonces desconecto mi transformador. Acuérdense que el secundario 2 está dado por estas terminales. Entonces, aquí me conecto aquí. Un momentito. Ahí está. Que hago una buena conexión. Ahí está. Disminuimos. Y tenemos el voltaje de salida. Recuerden, este es el secundario 2. 9.6 volts. Por lo tanto, la ganancia, vamos a calcularla. La ganancia de voltaje 1 sería 9.6 volts entre 17 volts. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Mientras yo hago los cálculos, 9.6 entre 17 me va a dar una ganancia de 0.564. Y yo esperaba una ganancia de 0.5 teórico. Vean, la ganancia, que este caso sería, aquí creo que cometí un error. ¿Sí? La ganancia primera es la que presenté al inicio, fue ganancia 1, y esta es la ganancia 2, 9.6 volts, ese dato lo tomo de acá, con respecto a los 17 volts de la primera medición, y me da una ganancia de 0.564 y yo esperaba una ganancia de 0.5. Es decir, está ligeramente por arriba del valor esperado. Ahora, si ustedes notan, hay un patrón, las dos ganancias están ligeramente arriba. ¿Por qué razón? Porque realmente todavía estoy a circuito abierto, no estoy demandando corriente. No lo voy a hacer ahorita porque vuelvo a insistir, lo estoy excitando mi transformador con el generador y no le puedo exigir demasiada corriente. Cuando yo ponga carga en los secundarios, voy a demandar la corriente a la cual fue diseñado el transformador. Y estas ganancias, que vuelvo a mostrar, estas ganancias, esta y esta, van a bajar ligeramente. Y dependiendo la eficiencia de mi transformador, pues yo ya podría tener el valor esperado teórico de 0.208 para el secundario 1 y 0.5 para el secundario 2. Para efectos nada más demostrativos, podemos verificar cómo el diseño del transformador que hice desde teoría y les fui mostrando paso a paso cómo hacer la conformación de mi transformador usando el núcleo ETD29. Ahí está, se los vuelvo a mostrar. Es adecuada. ¿Sí? Entonces, con esto corroboramos toda la metodología de diseño y nada más decirles que todo se puede realizar, todo lo pueden hacer ustedes siempre y cuando se dediquen. Y algo importante, hay que estudiar y preguntar. Yo creo que con este video cumpliríamos el objetivo del diseño magnético. Hice el transformador, que es un poco mucho más complejo que el inductor. El inductor es más sencillo. Pero miren, aquí está mi transformador con el calibre de acuerdo a los cálculos y todo lo que esperábamos. ¿Cómo se vería nada más si en vez de una señal sinusoidal a la entrada yo aplicara una señal cuadrada? Voy a cambiar aquí. Y eso es lo que yo tendría, es lo que les comentaba. Como tengo una carga
inductiva que estoy aplicando a mi generador, entonces tengo esta distorsión, esta deformación en mi señal. Es la razón por la cual hago la excitación de mi transformador con una señal sinusoidal. Y esto va a depender, si esta distorsión va a depender de la frecuencia. Voy a aumentar la frecuencia nada más para que vean. Ahí miren, ahí disminuí, voy a aumentar la frecuencia, ahí está, aumentando la frecuencia. Y a más frecuencia de operación se empieza a conformar mi señal cuadrada. Por eso es muy importante saber a qué frecuencia va a trabajar su transformador dentro del convertidor. Bueno, este fue un transformador artesanal, hecho aquí en casa, pero verán, funciona de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Con eso terminaríamos nuestra práctica demostrativa de transformador y que incluye de alguna manera la práctica demostrativa del inductor. Sería todo de mi parte y nos vemos en la siguiente sesión.